Una historia llena de secretos que serán revelados por un mercenario extranjero quien sirvió en uno de los batallones nacionalistas de Ucrania. Además, descubre las atrocidades que cometen las tropas de Kiev. ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Cómo reacciona Estados Unidos ante esta acción tomada por el ex militar estadounidense John McCain? Este personaje que abandona su bandera y a Ucrania tras un año de estar en Kiev y se une a las filas del ejército ruso. Los detalles. John McCain dejó de formar parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se unió al bando rival a primero de mes para estar al servicio del ejército del presidente ruso, para proporcionarles gran cantidad de información de inteligencia que recopiló durante el conflicto Rusia-Ucrania. McCain se autodefine como espía comunista y un antifascista, quien asegura tenemos que luchar contra el fascismo en todas partes. Por lo tanto, enfatiza que en marzo del 2022 llegó a Ucrania con el objetivo de recolectar la mayor cantidad posible de información, por lo cual hace referencia a sus fuerzas y actividades militares para luego cruzar al otro lado de la línea de combate. En este sentido, el exmilitar estadounidense relata que tuvo que hacerse pasar por un nazi más para no despertar las sospechas entre sus compañeros, permitiendo así ver y documentar la máquina de guerra ucraniana en todo su esplendor, incluidos sus crímenes, declarando que había un gobierno nazi en Kiev y dijo que el continuo apoyo de Estados Unidos al liderazgo de Ucrania lo enfurecen. El presidente ruso ha dicho que las fuerzas rusas deben desnazificar Ucrania, utilizando la terminología para justificar la invasión rusa mientras las tropas cruzan la frontera. Estos crímenes que esconde Washington y sus títeres, quienes manipulan al pueblo para hacerles creer que es el líder ruso quien hace esas atrocidades. Sin embargo, el exmilitar nos relata desde que llegó al país eslavo, quedó muy sorprendido por la gran cantidad de nazis y cómo al principio un grupo de mercenarios croatas o checos lo cuestionaron por la imagen del Che Guevara que tenía en su perfil de las redes sociales, a quienes les tuvo que responder rápidamente para no levantar sospechas, contestando: les dije que soy antifascista, estoy aquí para luchar contra el imperialismo ruso y los nazis. Entonces le respondieron: no, los rusos no son nazis, los nazis somos nosotros, recuerda. Entre tanto, para Washington y sus aliados, es mejor mirar hacia un lado e ignorar todo aquello que no le compete porque es más importante su hegemonía que inmiscuirse en asuntos que no son de su interés. En este sentido, es evidente ver la proliferación y la omnipresencia de la ideología nazi en Ucrania, incluidas las esvásticas y los símbolos de la SS, están bien documentadas, pero son ignorados por los países y los medios de comunicación de Occidente, comenta el exmilitar John McCain. En consecuencia, el mismo McCain se pregunta: todo nuestro país está literalmente ardiendo frente a nuestros ojos. ¿Estamos gastando miles de millones de dólares en un gobierno nazi? Recordemos que Estados Unidos y sus aliados son los que están financiando este conflicto. En ese momento, el exmilitar se da cuenta realmente lo que está sucediendo en verdad. Es tanto así que nos detalla este hecho. Mi segundo día en Ucrania, me encontraba en Lvov. Estábamos en el sótano de una escuela, mientras que los niveles superiores del establecimiento pusieron a civiles gitanos. Esta era una práctica común en Donetsk, en Kharkov, explica. Y es que la estrategia de las tropas ucranianas es usar a civiles como escudos humanos y al parecer es una práctica rutinaria. Y aquí, McCain nos relata algo más. Ocupábamos casas y otros lugares junto a las viviendas donde vivían civiles. De esta manera, si desde el otro lado bombardean y los matan, ellos, es decir, los ucranianos, traerán a los reporteros y dicen: miren, mataron a civiles, pero no mostrarán las posiciones militares que están a los lados repletos de soldados, explica el exmilitar. Podemos escuchar cómo los países occidentales manipulan la información a través de Ucrania. Además, reveló algunos de los horribles crímenes contra muchos prisioneros rusos que fueron perpetrados tanto por nacionalistas extremistas ucranianos como por mercenarios extranjeros, para quienes este tipo de atrocidades son una diversión o motivo de orgullo. Y es que este exmilitar estadounidense nos cuenta las atrocidades que son capaces de hacer,
No lo vi en persona, pero sé que a muchos soldados rusos capturados les cortaron los genitales con un cuchillo, les abrieron el estómago, los degollaron o les cortaron las cabezas con todo. También recuerda los relatos de 3 mercenarios, un argentino, un francés y un portugués, que eliminaron a prisioneros disparándoles en la nuca. John confiesa que en más de una ocasión estuvo al borde de la muerte durante los combates con las tropas rusas, lo que le hizo pensar en desistir de su plan. Sin embargo, explica que decidió llevar su cometido hasta el final para dar a conocer al mundo los crímenes de las fuerzas de Kiev y las irregularidades de sus autoridades, así como de los nazis que controlan al gobierno de Ucrania. También revela que en la Legión Internacional en la que sirvió había un oficial de inteligencia de la Marina estadounidense, que con ayuda de un teléfono satelital y un ordenador proporcionado por la inteligencia gringa, entregaba datos sobre los objetivos de los ataques, dejando en evidencia a la Casa Blanca. La actividad de McIntyre comenzó a despertar sospechas, por lo que en un primer momento quiso huir mientras se encontraba en Kharkov, aunque acabó desistiendo al descubrir puestos de francotiradores cuyas posiciones iban dirigidas contra los desertores. En este punto es importante resaltar, ¿en dónde estará la ONU y las ONG reclamando el derecho de estas personas eliminadas por desertar? Seguramente desde la Casa Blanca hasta la ONG haciéndose la vista ciega por estas atrocidades y buscando la manera de seguir culpando a Rusia de estos crímenes. Mientras tanto, para McIntyre, finalmente, a principios de este mes, huyó rumbo a la ciudad de Odessa, desde donde contactó con su familia, que le envió algo de dinero. El estadounidense logró escapar a Moldavia y de allí a Turquía, desde donde viajó a Moscú. Los datos de inteligencia proporcionados por John están siendo analizados por el ejército ruso, mientras que las fuerzas del orden hacen lo propio con los documentos e información sobre los crímenes de guerra. A la pregunta sobre qué les diría a las personas con las que sirvió durante el año que pasó en Ucrania, el exmilitar estadounidense responde: en la guerra y en el amor todo vale. Es lo que hay, los espías existen, y yo soy un espía. Misión cumplida. Well, should NATO be banned, put an end to, silenced, shut down for good? It runs around under the guise that it's a defensive organization, but it's laughable. Anyone with a brain knows it's anything but defensive. Just look at Ukraine, of course, which is now being used as a proxy to expand NATO's territory right to Russia's doorstep, a promise they broke. So tell us about the no to NATO. This one I am very interested in. They're focusing on abolishing NATO, as one of our demands was as well. They scheduled 2 different venues before this, and then there was a smear and hate campaign against them that targeted the venues, that led the venue to cancel on them twice. So that's the degree to which these pro-war forces don't even want anybody who is opposed to this war to express that. I think it was very deliberate. Former member of Congress Dennis Kucinich, he agreed. He said this has intelligence hands on it. Hay que preguntarse, amigos de Sin Mentiras, ¿cuál va a ser el próximo paso de desespero del títere? Porque hace pocas horas acaba de introducir prácticamente una censura total, con represión total. No quieren que vean las imágenes de Bakhmut. No quiere que la gente busque alternativas a la propaganda que les han metido durante años. No quieren que la gente vea otra realidad, otra ventana. No quiere que la gente se desinfecte. Quieren mantenerla allí contaminada. Estamos hablando de un bloqueo masivo a lo que ellos llaman sitios prohibidos. ¿Prohibidos por qué? Bueno, porque dicen que son contrarios a ellos. Esto se agrega, amigos de Sin Mentiras, la inhabilitación de la mayoría o prácticamente casi todos los partidos políticos de oposición. No solamente los comunistas o los de izquierda, no, hasta de derecha. Se agrega igualmente a las ejecuciones sumarias que hay por montón. For Americans' children's smartphones. So I'm glad that you asked about that because, look, we have been clear about our concerns about TikTok, apps like TikTok, and certainly our concerns with countries including China as they seek to leverage digital technologies and Americans' data in ways that can present harm and risk to our national security. Clearly, there was, to your point, Estados Unidos, porque dentro de toda la cadena de sanciones a China, esta es una de esas empresas chinas que no cuida a las futuras generaciones
generaciones de americanos. De hecho, se relaciona el 3% de los suicidios, está diciendo, de los jóvenes, con precisamente el uso de este tipo de redes sociales. En concreto de TikTok, supongo yo, porque si es la que van a prohibir. Así que, ojo, porque Estados Unidos justifica de esta forma, con la protección de la seguridad de sus menores y de las futuras generaciones, la prohibición de TikTok y del uso de esa red social en Estados Unidos. La guerra será el que se lleve la narrativa a su terreno, ¿no? Porque efectivamente nosotros aquí en Occidente, lo que en España, en la Unión Europea, en Estados Unidos, la narrativa que impera es que Vladimir Putin pues empezó a conquistar territorios pues a su vuelta al poder en el año 2008, ¿no? Y empezó con Osetia del Sur, luego siguió con Crimea y ahora va por Donetsk y Lugansk y quién sabe si acabará en Lisboa, ¿no? Entonces esa es la narrativa de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera. Y la narrativa de Rusia, pues es bastante clara también. Nosotros queríamos defendernos y entonces, pues no nos dejaron más remedio que empezar a hacer todo esto. Hay una cuestión que es objetiva y hay que averiguarlo. Yo animo a los espectadores a que busquen información por ellos mismos, como animo a mis estudiantes que cuando duden de mis palabras, pues que vayan ellos mismos a las fuentes y lo busquen, porque eso, para bien o para mal, está en Internet todavía está ahí, ¿no? Y entonces que miren, que averigüen si efectivamente desde Kiev se emitían decretos para prohibir que los rusoparlantes de Ucrania pudieran hablar en ruso, o que vayan a ese documental de la CNN, que todavía debe estar colgado por ahí, en el que, siendo Poroshenko presidente del país, pues en fin, bombardeaba civiles y mataba civiles y mutilaba civiles en el Donbass. Entonces, pues que cada cual se quede con la versión que más le guste, lo cual no quiere decir que, pues eso, ¿no? Que no queremos que en España haya democracia, no, sino que yo simplemente llamo a que, pues eso, a que cada uno busque la verdad. Y la verdad es que, en fin, yo escuchando a Lavrov, a mí no me parece un señor que nos esté engañando cuando habla. Por supuesto que habrá parte del discurso que nos gustarán más, nos gustarán menos, pero a mí no me parece que esté diciendo cosas que están fuera de la realidad. Cuando por ejemplo, ha comentado el caso de, a nosotros se nos acusa de llevar una guerra, tal, no sé qué, y dice, ¿y qué decir de Libia, de Siria, de Afganistán? Y la sala entera ha aplaudido. Oiga, es que el mundo en el que Estados Unidos llamaba al orden y la gente se cuadraba, eso ya no existe, eso ya no está. Está aquí en Europa, está en la Unión Europea. Cada vez las informaciones que se van tocando sean más graves que las anteriores, demuestra en que la escalada no tiene cuándo terminar. Y en este caso, lastimosamente, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en una región de Rusia, que ha recibido un atentado terrorista. ¿Cuál es el problema de esto? Que según ha dicho la administración de Vladimir Putin, se ha efectuado con armas de la OTAN. De hecho, van más allá y dicen que, en todo caso, esto demostraría que existe una implicación por parte de la OTAN en este ataque, que, para tener un poco de contexto de lo que pasó, básicamente un grupo de saboteadores ucranianos se infiltró en el territorio del distrito de Klimovsk, que en este caso es en la región rusa de Briansk. Los criminales abrieron fuego contra un vehículo que acabó con la vida de 2 personas y dejó un niño herido. Estamos hablando de...